Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo cariñosamente a cada uno de ustedes en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a tener nuestro devocional con el siguiente tema: animados a orar. Y este versículo lo encontramos en Jeremías 33:3 y dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú sabes. Este versículo es un versículo que nos dice lo siguiente. Lo vamos a separar en tres partes. Lo primero, que Dios nos anima a orar, sobre todo en el día de hoy, en que nos encontramos en situaciones difíciles, tal como lo estaba en ese tiempo Jeremías. Jeremías, el profeta, había sido detenido, estaba en la cárcel por algo injusto. No quiero decir que estemos nosotros detenidos, pero el sufrimiento de él era grande, su pena y su dolor. Nosotros normalmente en nuestro caminar diario, en nuestra vida, tenemos muchas dificultades. La vida tiene muchos problemas, más si no nos allegamos a Él, si no nos acercamos a Él, mayormente va a ser nuestro problema. En la vida tenemos persecución, tenemos dificultades de toda índole, de salud, de pérdida de trabajo, de diferentes cosas que afectan nuestra vida y en el fondo también afectan nuestra vida espiritual. Pero Dios, en este caso, le dice a Jeremías: clama a mí, tal como hoy nos dice a nosotros, que clamemos a Él, que clamemos diariamente a Él, tal como lo hizo eh, la, la madre del profeta Samuel, quien clamó a Dios pidiendo un hijo y el cual lo dedicaría al servicio de Él. Ella cumplió, clamó y Dios le dio este hijo y ella cumplió, se lo entregó para el servicio de Él en el tabernáculo junto al profeta Elí. La segunda cosa que quiero que veamos respecto a este versículo, le dice lo siguiente: Dios le dijo a Jeremías: yo te responderé, yo te responderé. Con toda seguridad que Jeremías tenía la confianza puesta en Dios y sabía que Él le iba a responder. Dios dice que Él oirá y responderá. Nuestras oraciones son respondidas según la voluntad de Él y no la nuestra. Muchas veces la respuesta es muy favorable a nosotros y nos alegramos, estamos felices. Le contamos a nuestros amigos que Dios ha solucionado nuestros problemas, que Dios ha hecho su voluntad sobre nuestra necesidad. Y le contamos, como dije anteriormente, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y decimos: qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios. Ha solucionado la dificultad que teníamos. Es así, cuando nos entregamos en las manos del Señor, cuando hacemos su voluntad y no la nuestra, Dios responde nuestras oraciones. Muchas veces también nos puede probar nuestra paciencia, pero solo tenemos que esperar en Él y, vuelvo a decir, como dice el versículo de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero cuando la respuesta es negativa, cuando la respuesta no es respondida, nos desilusionamos, nos bajoneamos, como decimos hoy en día, nos ponemos tristes y buscamos la circunstancia. ¿Por qué esto no fue así? ¿Por qué Dios no lo respondió positivamente? Pero la verdad de las cosas es que debemos encontrar
¿Cuál es el motivo? Muchas veces existen en nuestras vidas pecados que no nos damos cuenta o lo hacemos sin estar buscándolo. Tenemos el pecado en nuestra vida y Dios impide que se conceda nuestra petición. Yo no quiero decir que somos grandes hombres pecadores, que estamos en pecado, sino que hay cosas que a Dios no le agradan. A lo mejor la desidia para estar en las cosas de Dios, a lo mejor la poca voluntad a hacer la obra de Dios, a lo mejor le ofendemos a Dios sin querer. Y es por esto que a veces Dios tarda su respuesta. Y en esta situación es cuando tenemos que reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Sabemos que Dios es soberano. Él hace su voluntad. Él decide. Él hace las cosas cuando Él lo determina y no cuando lo queremos nosotros. Y es por esto que Dios nos llama a santificar diariamente nuestras vidas. Su palabra nos dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa eso? Estar apartado de todo lo que es carnalidad, de todo lo que es pecado, alejarnos de cada una de estas cosas, porque todos sabemos que el pecado lleva a la muerte eterna. A veces resulta difícil, pero Dios tiene el poder para hacer la obra, para cambiar nuestras vidas y santificarlas como Él quiere que cada uno de sus hijos seamos. Y esto lo encontramos en su palabra. Santifiquemos nuestras vidas, leyendo la palabra del Señor. Les animo, hermano, a no dejar la lectura de su palabra en estos días con dificultades que tenemos. Les animo, hermanos, a no dejar la oración, a no dejar de invocar a nuestro Dios. Clama a mí y yo te responderé. La tercera parte del versículo dice, te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos de nuestro Dios, porque somos limitados. Dios no nos ha mostrado todo porque eso lo veremos cuando estemos en su presencia. Porque aún no nos corresponde. Pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios 13:12. Ahora dice, vemos por espejo en oscuridad, por espejo en oscuridad. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, más entonces conoceré como soy conocido. Ahora no le conocemos. Vemos como el espejo en la oscuridad. Realmente no le conocemos a Dios. Y Dios, en este pasaje, dice que existen dos cosas. Primero, que Él puede mostrarnos a cada uno de nosotros. Segundo, Él quiere revelarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Él quiere que nosotros le conozcamos. ¿Y cómo le conocemos hoy en día? A través de su palabra. Leyendo diariamente su palabra, le vamos a ir conociendo. En estos días oscuros y de dificultades, Dios quiere que clamemos a Él, tal como lo hizo Jeremías. Jeremías clamó, Dios se le respondió y le solucionó el problema. Hoy el mundo vive una pandemia, la cual se ha ido descontrolando diariamente, sobre todo en los países más grandes. Pero la esperanza nuestra está en Dios. Sirvamos a Dios. No nos desanimemos. Oremos. Clamemos a Dios para que Él responda a nuestras oraciones. Que Dios tenga una bendición especial
para cada uno de mis hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia, agradecidos, oh Dios, porque tenemos su palabra, porque tenemos el medio de comunicación, y sobre todo agradecidos, Señor, porque usted nos ha concedido la salvación eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre Justo, limpia nuestras vidas, haznos más puros ante tu presencia. Señor, ayúdanos siempre a testificar que somos tus hijos. Ahora, Señor, te quisiera pedir en forma especial por nuestros hermanos del Perú. Tú sabes cuánto están sufriendo ellos, oh Dios. Tú sabes el dolor que llevan dentro, Señor. Quizás han perdido familiares. Quizás estén sufriendo una enfermedad grave. Sabemos, oh Dios, que tú puedes solucionarlo, que tú eres poderoso para hacerlo. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, así como también en nuestro país y en el mundo entero. Te quiero pedir especialmente, Señor, por el pastor Pascual Quesada. Él está en una situación compleja de salud. Él es tu siervo, Señor. Sabemos, oh Dios, de que tú estás con él y también le concederá la sanidad. Te damos gracias, oh Dios, porque tú siempre estás con nosotros. Bendice a nuestras familias, bendice las familias, diferentes familias de nuestra iglesia. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú obrarás conforme a tu voluntad y harás lo que más conviene a nuestra vida. Te lo agradecemos todo por los méritos preciosos de tu Hijo Jesús. Amén.